Hola amigos, de nuevo aquí en el canal con un invitado de lujo. Esta mañana, hora de Barcelona, tengo conmigo al gran maestro Álvar Alonso. Y lo primero de todo, Álvar, bienvenido al canal y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti y con ganas también de hablar un poquito contigo, que siempre te he visto con todas las entrevistas y me hace gracia. Tengo aquí algunas preguntas ya preparadas para ti. Echaremos un vistazo también a una partida muy chula que nos tienes preparado y a ver si podemos pasar un ratito juntos agradable y que los seguidores del canal puedan conocerte un poquito mejor, saber quién eres y lo buen jugador que eres, que eso, vamos, eso es tremendo. Vamos a ver muy pronto esto. Antes que nada, Álvaro, obviamente hay muchos que te conocen, pero siempre habrá algunas personas que por primera vez pues, saben quién es Álvaro Alonso, con lo cual creo que siempre es bonito hacer una pequeña introducción. Álvaro Alonso Rosell nació el 13 de septiembre del 92. Eso te deja ahora mismo que en 30 años, ¿no? 30 30 años, para 31. justito. 92, un año muy bueno, ajedrecísticamente. Ya luego hablaremos sobre eso. Es gran maestro internacional de ajedrez, licenciado en Economía y Matemáticas por la Universidad de Barcelona. Campeón de España sub-12 en el 2004 y además ese mismo año quinto en el Campeonato del Mundo sub-12 por delante de Caruana y Wesley So. Poca broma, luego hablaremos también de eso. Campeón de España sub-14 en 2006, campeón de España sub-18 en el 2009, que además es el año que consiste el título de maestro internacional de ajedrez. Luego, con 19 años, ganaste el Campeonato de España absoluto en el 2011, superando, entre otros grandes maestros, a Miguel Illescas. No eras ni siquiera gran maestro en ese momento y ya fuiste campeón de España. Conseguiste el título de gran maestro en el 2013 y desde 2012-2013 mantienes de forma constante un rating internacional alrededor de unos 2.550 puntos. Ahora mismo estás en 2.567, una puntuación rating bastante potente. Además, has quedado campeón de España Rapid en 2016, has ganado muchos torneos internacionales, pero yo destacaría el Abierto de Sitges de 2018, porque salías de número 27, con gente como Ivanchuk por delante, y a pesar de esto, saliste campeón, y hoy nos enseñarás una partida de ese torneo. Juegas en varios equipos internacionales, has quedado campeón de España con equipos españoles, pero sé que juegas también en la Bundesliga y otras ligas. Y actualmente eres jugador y entrenador de ajedrez profesional, comentarista de ajedrez, analista y recientemente autor de cursos de Chessable, como vamos a hablar ahora mismo en el curso. ¿Sería un buen resumen corto pero exacto o me he Sí, dejado sí, algo sí. importante? Me ha gustado escucharlo, la verdad. Suena bien, suena bien. Bueno, tienes un currículum muy interesante. Al igual Sí, que sí, otros sí. que han pasado por el canal, tienes en común que has sido campeón de España también una o dos o tres veces en las categorías inferiores. Es decir, que desde muy pequeño jugabas muy, muy, muy bien. Tengo un par de preguntas que quería hacerte para arrancar. En este currículum que he preparado, he puesto recientemente profesional de ajedrez. La mayor parte de los jugadores de ajedrez o se dedican profesionalmente al ajedrez, pues ya desde muy joven, o terminan sus carreras, que hay casos que terminan sus carreras de estudios que han ido compaginando con el título de gran maestro, y luego deciden tomarse pues unos años para probar profesionalmente a ver qué tal. Pero tú has estado durante varios años responsable de gestor de Hacienda primero y luego responsable de tecnología en dirección del Ayuntamiento de Barcelona, es decir, trabajando con un trabajo, en fin, entre comillas, normal, no es que Sí, sí, ser normal. profesional de ajedrez no sea anormal, pero nos Sí, sí, entendemos, sí. y solo ahora, con 30 años, te planteas una dedicación exclusiva al ajedrez. Cuéntame un poco esta evolución, porque yo entiendo que es un poco sorprendente comparado con otros jugadores. Cuéntame un poquito sobre eso, Álvaro. En principio, la primera vez que te lo pregunto, 17, 18, que vas a empezar la universidad, era 2520, ya decide la edad. Pues bueno, había tomado la decisión. El ajedrez no era para mí, digamos, una pasión desenfrenada, sino que simplemente, bueno, era un hobby que me pasaba bien, se me daba bien. No era algo que me esforzara, sintiera que me apasionaba, que obtenía resultados, sino que era algo que, bueno, mira, se me daba muy bien. Y también, pues bueno, por eso decidí al final, digo, ¿te gusta mucho? Siempre lo tendrás.
no lo quemes ahora y te vayas a dedicar sin tener ganas ni pasión. Y nada, hice la carrera, luego me puse a trabajar 4 o 5 años y a medida que fui haciendo el trabajo y tenía tiempo y también como, aproveché el ajedrez, fui siendo más eficiente en el ajedrez. De hecho, fui mejorando. Desde que empecé el trabajo, fue la única vez que tenía menos de 2.500 y luego gané pitches, luego seguí subiendo elo. Y luego, pues cada vez, como me fui tomando más en serio el ajedrez, fui viendo más oportunidades y viendo lo bonito que es este mundo. Y el año coincidió además que, bueno, ya tenía bastantes proyectos en el mundo del ajedrez, no iba con las manos vacías. Y también lo que podía aportar en el trabajo se iba roto y realmente cada vez era peor, a nivel estimulante, por decirlo así. O sea, Y no sé, fue que me apareció en una semana ya lo había tomado. que fue como Ya un sabía que me iba a poco dejar el trabajo. dos cosas paralelas, ¿no? Por un lado, tus proyectos de ajedrez te daban una cierta ilusión y veías posibilidades, digamos, de poder dedicarte profesionalmente a eso, y paralelamente estabas un poco desencantado quizás con el trabajo, digamos, regular de Mm. oficina que estabas haciendo hasta ese momento, ¿no? Sería un poco Mm. una mezcla de las dos cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Al Sí. principio estuvo muy bien, era muy estimulante, pero luego al final, no sé, la sensación de que ya no podía aportar nada y que, no sé, era como que, bueno, vale, esta ha sido una fase, vamos a otra cosa, ¿no? Con 45 o 50 años sería un trabajo ideal, ¿no? Pero Sí. soy funcionario, pero ahora es... Bueno, siempre tienes la posibilidad de, en algún momento futuro, si lo consideras conveniente, volver a esa dinámica. Es decir, que es una cosa que está ahí, tienes una experiencia Sí, laboral pero... o dinámicas similares, ¿no? Álvaro, A poder ser, no. sí, claro. Em, tengo otra pregunta para ti aquí con respecto a tu etapa infantil-juvenil, en esos campeonatos de España, en esos mundiales. Mm. Claro, el año 92 es un año muy bueno ajedrecísticamente porque es un año donde muchísimos jugadores de élite, del 90-92, Magnus Carlsen y luego pues, Fabiano Caruana, Wesley So, todos son de esta generación, que es la generación tuya, una generación muy fuerte. Este quinto puesto en el Mundial. ¿Qué recuerdos tienes de esa época del Mundial, pero en general cuando tenías 12, 14 años? ¿Querías dedicarte al ajedrez en ese momento o simplemente ibas día a día disfrutando del proceso? Ese año, cuando quedé quinto del mundo, cambió todo, porque yo empecé el año sin Elo FIDE, siendo el 20 del ranking en España. Y en ese año, pues empecé justo con Moskalenko y quedé campeón de España con 8, quedé campeón juvenil de Girona, siendo sub-12, quedé, bueno, en muchos torneos de golpe ese año como todo se alineó, ¿no? Y empecé a jugar bien y de golpe, pues me cambió la vida radio. Porque luego también justo empecé el instituto y ya lo primero que pasó cuando empecé el instituto era que había quedado quinto del mundo. Entonces también fue un cambio de un año muy brutal. Y bueno, sobre todo disfrutaba un montón. Tampoco pensaba mucho en el mejor que serlo, ninguna presión ni de mis padres ni de mi entorno y siempre disfruté mucho. Y entonces poder jugar y encima ganar y conocer mucha gente y tal, era, no sé, era fantástico, la verdad. Has mencionado a Moskalenko, el gran maestro Ujú. Víctor Moskalenko, que es un jugador muy fuerte, ucraniano, que desde hace muchos años reside en Cataluña. A mí me da la sensación de que Víctor ha sido fundamental en forjar tu estilo, sobre todo en esos primeros años, desde los 12 hasta los quizás 18, 19 años, ese estilo técnico, posicional, agresivo, pero siempre jugando de dama y jugando, digamos, un ajedrez con fundamento clásico. ¿Sería correcto decir que Víctor ha sido una influencia importante en tu estilo o no? Al menos en aquellos primeros Bueno, años. bueno, a ver, yo es que era una mezcla extraña, porque yo ya era bastante, a ver, no puedo decirlo así, completo relativamente. Yo tenía un repertorio muy agresivo de negras, jugaba Benoni, Najdorf, todo crítico, encima secundarias, por lo tanto, variantes incendiarias, y con blancas también jugaba variantes súper agresivas. Pero si tenía posiciones tranquilas, no me volvía loco y también las trabajaba bien. Yo creo que era más el esto, ¿no? Y entonces, en esas edades que los errores se pagan muy caros, si puedes jugar muy agresivo pues sale mucha ventaja, ¿no? Claro. Tienes Carlsen jugando India de Rey, gente de este estilo que cuando eran pequeños, pues eso, se forraban, ¿no? Y era, bueno, fue un poco la mezcla, tampoco considero eso. Luego ahora, bueno, no sé, creo que es importante el equilibrio, ¿no? Hasta Petrosian jugaba Benonis de joven. Ostras, Sí, sí, esto no lo sabía, no si lo había miras visto. su libro Python Strategy, que es un libro excelente, verás que Kramnik también jugaba a la Sveshnikov, jugaba a otras... sí, sí, no, en la época
La gente evoluciona. Eso Sí, es sí, así. sí, sí, sí. Aparte de Víctor, ¿con qué otros entrenadores trabajaste, digamos, en esa fase, pues eso, entre los 14 y los 22, 23 años? ¿Algún otro entrenador que tú recuerdas que te ha dejado? Sé que con Magem estuviste trabajando bastante tiempo. Cuéntame un poquito Sí. sobre eso. Yo trabajé con Magensi después de Moscalenko y bueno, fue un poco, fue bien para acabar de complementar un poco más solidez al repertorio, porque con Moscalenko todo era muy dinámico y bestia, pero claro, cuando vas subiendo el elo ya no puedes jugar a ese estilo. Entonces me ayudó a consolidar y bueno, y luego ya a los 500. Pero un poco a colación con lo que te decía antes de la motivación y tal, es que yo tampoco noté que esa época trabajó mucho. O sea, fue más todo lo que hice de pequeño, con mi primer entrenador que me llevaba, bueno, cuando la anécdota que me llevaba incluso problemas cuando estaba en clase en el cole. Llamó a la puerta que se Bueno, había olvidado que me los hiciera. desvélanos si es posible, el nombre de ese primer entrenador antes de Moscalenko, que seguro que estará María encantado de escucharte Martí, esto. ¿Perdón? era Josep María Martí. Josep José María, María no en tengo el el gusto. primer club. Bueno, lo dejó un poco todo, pero era muy apasionado y sabía muy bien sus límites, que es una cosa que cuesta Eso en está los muy bien. entrenadores encontrar. Eso está Entonces bien. solo me enseñó problemas, una apertura es muy mínima, finales de torres básico y básicamente problemas, problemas, problemas y juega, juega, juega. Pero Y oye, y luego cuando llegó Moscalenko fue, claro. puf, Y fue te ya. instaló la pasión también, que es muy Sí, sí, importante. sí. Los primeros monitores para mí son muy importantes, hacen su trabajo, pero es Ujú. importante que tienen que saber sus límites y Mm. saber en el momento adecuado para, digamos, pues, traspasar ese alumno a otro que a lo mejor le puede seguir el Ujú, camino. ujú. Álvaro, obviamente has ganado mucho. Has ganado campeonatos de España, has ganado torneos internacionales fuertes, sigues a día de hoy compitiendo al máximo nivel, pero dime cuáles son en el plano deportivo, no en el plano como autor o entrenador, sino en el plano deportivo, ¿qué metas aún tienes a corto y medio plazo, Álvaro? Tienes 30 años, no has llegado a tu pico aún. Mm. Mm. Em, es un tema que me preguntan bastante, ¿no? Si quiero llegar a los 6, ¿no? Por ejemplo, o qué tal. Honestamente, ahora estuve estudiando más, estuve pudiendo dedicar más tiempo que no he dedicado antes, que simplemente dedicaba a aperturas durante todos estos años para mantenimiento, básicamente. Y he podido, pues, ahora, por ejemplo, últimamente estoy encontrando una consistencia distinta, estoy viendo el ajedrez de una manera distinta. Y honestamente, no sé, sé que parece un poco tópico, pero quiero que el proceso sea más agradable, que cada partida la disfrute, que no sienta que es aleatorio, o que no me he preparado bien, o que estoy jugando una partida más irrelevante. Y es un poco encontrar esas ganas y supongo que luego, a raíz de eso, que lo estoy encontrando, pues ya vendrán las metas diciendo, vale, pues ahora quiero ser esto, ¿no? Es como un primer paso. Y sobre todo disfrutar. El año pasado jugué un montón y este año prefiero pues seleccionar más mis cosas porque es muy incómodo, por ejemplo, Bundesliga que juego, ¿no? Claro, volví a dar un viaje y a los 3 días Bundesliga que me tocan pues 2.650 o más en 3 días seguidos. Es como, claro, si no lo has preparado, no tienes tal, o vienes de un torneo de edades que el repertorio es muy distinto, es que no tienes tiempo, ya Claro. vas mal. O sea, de hecho me tocó con Antón, me acuerdo un día, y es como, joder, no puedo en 2 días, en una tarde decir, bueno, pues ya no está, refuto a Antón. Así que, bueno, mi meta un poco es eso, seguir disfrutando de este proceso y de entrenar, de decir, ostras, de ver los resultados también, porque nunca había sido esa relación, ¿no? De entreno y veo los resultados y digo, wow, y ahora sí que lo estoy notando y, no sé, disfrutar un poco de eso a nivel competitivo. No hay una meta, pero bueno, supongo que si sigo siendo así, pues llegarán los 2.6 o más, pero bueno, tampoco me Sí. preocupo. No te preocupes, Claro. pero sería una cosa que te gustaría intentar en alguna vez quizás llegar a 2.600. Pero dime una Sí, cosa, pero no me... salvo que yo me haya despistado preparando la entrevista, tú no has jugado nunca con el equipo nacional en Olimpiadas o Europeos, ¿es correcto? O a Es veces uno se correcto, puede es despistar y correcto. hay algún europeo por ahí que... Esto, ahora mismo eres el número 12 en España, pero claro, para colocarte con chances de participar en los nacionales europeos internacionales, quizás tendrías que acercarte un poquito más a los 600. ¿Sería un objetivo o una meta que te gustaría cumplir antes de finalizar tu carrera deportiva? ¿Debutar con España en el equipo nacional? ¿Es una cosa en la que has pensado? Mm. No, no especialmente, pero bueno, sí, sería una cosa chula, sobre todo porque son todos amigos y es un torneo, supongo, no sé, también el año pasado, de hecho, en la Olimpiada estuve a punto de ir de entrenador con algún otro país, con María Gracia, Ujú. pero bueno, es lo que te digo, no sé, puedo jugar europeos, puedo jugar mundiales, he jugado bastantes mundiales y europeos, entonces
no considero que ese torneo sea especialmente... Claro, si no hubiera jugado ni europeos ni mundiales, te diría, sí, Entonces, claro, sí, es aquí de claro. Europa y tal, pero es que he viajado un montón ya Has por eso, es viajado como... mucho y has competido al máximo nivel y en destinos interesantes. Justamente sobre esto, y la última pregunta antes de ir a ver la partida, es una pregunta que le hago a prácticamente todos los que han pasado por el canal, porque todos sois grandes maestros muy fuertes, y es una pregunta a la que yo no puedo contestar, porque no tengo ni tendré nunca el nivel que tenéis vosotros. He jugado con algunos jugadores muy fuertes, pero no de forma tan regular y consistente como tú, por ejemplo. La pregunta es, a tu modo de ver, ¿cuál es la diferencia principal o las diferencias principales entre un gran maestro de élite, hablamos de top 10, top 20, y el resto de los grandes maestros, pues eso, entre 2550 y 2650? ¿Dónde ves tú que estriba la diferencia o las principales diferencias? Una pregunta que cada entrevistado me ha dado una respuesta un poco diferente. ¿Qué opinas tú sobre esto? En tu experiencia, habiendo jugado con muchos de ellos, además. Es, es una sensación, sobre todo jugando contra ellos, que se te adaptan a tu manera, cómo juegas tú, cómo planteas. Cada detalle que tú haces es como que obtienen información. Quizá no son conscientes de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, si ven que juegas un poco lento, quizá entonces te van a ya tender hacia algo un poco más liado. Si ven que estás muy conforme con las jugadas sólidas, pues eso. ¿Sabes? Como que van obteniendo más, porque tú digamos que lo que falla en general es más fácil de explicar, ¿no? Lo que falla en 600 muchas veces es la consistencia, que os parecerá ridículo si tenéis 2.200 o 2.100, ¿no? Pero falla una consistencia de muchas veces una posición que debería ganar, por ejemplo, la que jugué el fin de semana, que podría haber ganado a un 2.500, pues tablas, pues todo eso. Porque en el 60-70% de la partida, pero bueno, no. Entonces, de golpe de una partida puedo perder los otros. Entonces, es la capacidad de generar recursos y esa adaptabilidad, es que no sé, cuando he estado en mi mejor momento de forma o algún punto, que he notado, digo, wow, hoy puedo ganar a cualquiera. Es como, pero es una excepción, ¿no? Y digo, joder, ojalá pudiera sentirme así todos los días, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día que jugué en Chess Masters, en plan, ostras, meto fluido, rápido, calculando bien, priorizando bien, tomando buenas decisiones. Bueno, cuando casi gané a Pragnananda, por ejemplo. Y entonces, cada vez, este año, a medida que voy aprendiendo, sí que no voy viendo tanta diferencia, sino como una disciplina y consistencia, no sé, a otro nivel, ¿no? Dirías, por Pero bueno. ejemplo, el resumen sería, esos jugadores de ese alto nivel son capaces de mantener su juego A con mayor regularidad, por ejemplo, que otro gran maestro que a lo mejor fluctúa entre su mejor juego y su juego B o juego C. En póker, por ejemplo, esto existe. Ahí puedes estar jugando a tope, juego A, digamos, donde fluyes y donde todo lo estás viendo con... Y claro, mantener esa... Pero hay otros días que juegas pues flojo, pastoso, de una forma... No estás calculando bien. Un juego malo por múltiples razones. Tal vez los jugadores de élite son capaces de mantener la consistencia muchas más veces que los otros. O sea que entonces no hay tanta diferencia en cuanto a nivel puro y duro. No, no he sentido, o sea, es que no me he sentido inferior, ¿no? En cuanto Jugando a contra conocimientos, en cuanto a dos nivel, 6 8 digamos, ¿no? contra o sea, quizás sí, tienen más base, más cosas, pero en uno contra uno digo, hombre, tampoco, ¿no? Pero sí que es más probable que en una de estas que yo estoy jugando contra esta gente, de golpe haga una partida ridícula y pierdo un 20. Vale. En cambio de ellos que hagan eso, ¿sabes? Es May- otro, ya salen las noticias. mayor consistencia, mayor regularidad. Sí, es tampoco eso. También al ir subiendo digo, "Hombre, pues tampoco, no Es sé, tremendo, pero porque no lo veo tan difícil." le he preguntado esto a Pepe Cuenca, Iván Salgado, se lo he preguntado a Jaime Santos también, se lo he preguntado a varios y cada uno tenéis respuestas que aunque en el fondo son similares, ellos son mejores por varios motivos, cada uno tiene una opinión un poco diferente. Por ejemplo, Santos Latas e Iván Salgado eran muy de, bueno, es que tienen un equipo de entrenadores, tienen, que también es verdad, claro, hay múltiples motivos, ¿no? Pero yo creo que lo que tú dices de la consistencia, de poder, por ejemplo, el caso de Magnus Carlsen, el otro día en un Title Tuesday acabó en el puesto 30, pero claro, son blitz, pero también puede tener un mal día. Pero incluso en Sí. torneos más fuertes, casi siempre gana, y cuando no gana, suele quedar entre los 3 o 4 primeros. O sea, incluso cuando juega mal, queda muy arriba, ¿no? Sí, Y sí, eso es sí. una regularidad que no lo ves en otros jugadores, ¿no? Es interesante. Ujú. Bueno, Yo hasta Alba, hace unos años, sí, perdón. sí, Sí, sí. no, por dar una idea, de los 500
poco del 520, el problema que pasaba es que era habitual que no, había una partida que hacía el ridículo, ¿no? Entonces, o perdía sin jugar, o hacía unas tablas absurdas, o no. Claro, ya te lastra. En cambio, ellos, si tienen un mal, adaptan el switch, y, pues hoy, si hacemos tablas no pasa nada, hoy, ¿sabes? Es como ya, eh, en este sentido también, ¿no? De decir, bueno, hoy, pues nada, hoy no se juega, no pasa nada. Bueno, vamos a compartir la pantalla, Álvaro, y Vale. voy a dejarte el control de, del ordenador. Voy a poner nuestras caras aquí donde casi no se ven, porque eso ya es menos importante ahora. Y antes de analizar un poco la partida para nuestros espectadores, me gustaría que nos comentaras por qué has elegido esta partida y qué es lo que vamos a ver mientras lo vas comentando, qué es lo que vamos a disfrutar. ¿Por qué has elegido esta partida contra Ernesto Inarkiev del torneo de Sitges del 2018? Cuéntanos un poco, Álvaro. Porque esta partida significa muchísimo para mí en muchísimos aspectos. Por ejemplo, a nivel de aperturas, metí una preparación muy buena después de haber trabajado más de un año con esta apertura, que incluso es una novedad respecto a una partida de Carlsen, para que os hagáis una idea. A nivel de medio juego jugué muy bien, a nivel de finales jugué muy creativo y fue una partida muy interesante. A nivel de resultado gané unos 700 con negras, a nivel del torneo gané el torneo más importante de mi vida. Fue como, bueno, me sentí que mi trabajo había tenido lo que os decía, ¿no? Que el trabajo había tenido su recompensa y esa sensación también nunca la había tenido realmente tan clara, ¿no? Entonces, que no sea por casualidad. Entonces es un compendio de todo, ¿no? Y ganar con negras a un 2-7 pues siempre es un resultado increíble. Entonces, es Ernesto que Inarkiev, es todo. para que aquellos que no lo conocen, Ernesto Inarkiev, a pesar de tener un nombre español, es un gran maestro ruso que durante muchísimos años ha estado performando por encima de 2700, un gran maestro de solera, uno de estos de élite que digamos, ¿no? Sí, Pues sí. venga, cuéntanos un poquito cómo fue la partida, Álvaro. Vale, pues yo iba con negras y fue, vale, y jugamos una variante española. Y esta variante es muy sospechosa, bueno, no tiene muy buena fama, la gente siempre prefiere española abierta o así, pero a mí me parece muy interesante, es como la India de rey de E5, que la comentan, ¿no? Porque el negro pues quiere jugar alfil de 7 y luego quiere hacer el fianqueto y jugar un poco posiciones más cerradas, más largas, más de pelea, más de lucha, ¿no? Entonces, si sois muy fan del módulo, pues no os va a gustar mucho, pero si sois fan de entender las posiciones, pues os lo vais a pasar bien. Entonces, el blanco en general quiere reforzar el centro, alfil de 7, enroque, G6. Entonces, aquí el plan muy típico de todas las españolas, en general, casi todas se puede jugar la misma idea. Es jugar D4 y luego seguir con... Es jugar D4 y luego seguir con torre 1, situar el caballo en G3, y luego volver con este alfil por aquí y bueno, y luego expandirse un poco por el flanco de dama o expandirse por el flanco de rey. Básicamente tener esa posición sólida y a partir de ahí trabajar en ello. Entonces, esta es la variante menos ambiciosa y más posicional, que más o menos se va desarrollando así. El blanco hace H3 para prevenir algún futuro alfil G4, bueno, pequeños detalles, ¿no? Entonces, enroque, vale, enroque, alfil C2, torre 8, caballo D2. Entonces, esta posición es muy importante a nivel práctico. Y yo, por ejemplo, leí muy bien la teoría aquí, interpreté muy bien la idea. ¿Por qué? Porque si no hacemos nada, el blanco nos hace todo ese plan y estamos ahí un poco haciendo una jugada que nos parece interesante, ahora otra, pero de golpe es el blanco que tiene 5 o 6 jugadas automáticas y estas posiciones yo creo que la gente no es consciente de lo peligrosas que son, porque tú te puedes ir descoordinando, no sabes muy bien qué hacer, en cambio el otro tiene un plan muy fácil. Entonces, mi preparación sí que se exigió mucho aquí porque sabía que era importante esta estructura. ¿Sí? Entonces, B5, caballo F1, me expando el flanco de dama, de momento nada especial, caballo F1, y ahora caballo A5, este es el plan importante. Este es muy típico también en la española, buscamos expandirnos por el flanco de dama y poner un poco más de presión en el centro. ¿Sí? Y entonces... Álvaro, ¿me equivoco si por transposición habéis caído más o menos en una versión favorable de la Chigorin en la española o no? Donde ya has hecho Favorable. alfil G7, favorable para el negro. No creo, No, porque se parece creo que mucho, en ¿eh? creo que en la Chigorin ya has hecho... No. Bueno, Porque, es que es cuestión de órdenes de jugadas. Creo que el claro, blanco no puede hacerlo todo.
Creo que es distinto. Porque O sé que sea, a veces esto... se hace torre 8, alfil F8, G6 y alfil G7. Sí, este plan se hace, pero muchas veces cuando ya tienes más presencia en el centro, ¿no? Es cierto. O quizá ya tienes, por ejemplo, uno de los principales problemas de esta variante es este caballo, que ya Sí, veréis que tiene circuitos muy malos y muchas veces pues lo puedes reubicar aquí, como en la Breyer, ¿no? Y está un poco más sano, ¿sí? Y luego puedes jugar C5, C6. sí. Sí que se parece un poco al plan Un poquito se parece, acelerado, un poquito. sí, pero... Ahora entonces, él juega B3 precisamente porque este caballo de golpe no tiene... Quiero jugar C5, ¿no? Entonces mi rival juega D5 y fijaos nuevamente, este caballo es en general el problema, porque ahora no tiene circuitos muy buenos y no sabe dónde ir, no sé qué vas a hacer con él. Entonces el blanco, a medida que vayan pasando los tiempos, el negro va a echar en falta qué hacer con este caballo, que está un Sí, poco atrapado en el flanco de dama. sí, Entonces aquí es muy importante caballo H5, porque al menos tenemos el caballo mal, pero porque el blanco ha jugado B3 antes, pero ahora tenemos el hueco en caballo F4. Entonces, nada, para dar un poco de contexto, aquí al blanco, si juega caballo G3, pongamos, jugamos C5, D5, y ahora es muy importante caballo C4 porque ahora podemos al menos reubicar este caballo aquí, a B6, y ahora esta posición al menos el caballo es más sano y puede ayudar al flanco de dama, o al del rey, o puede avanzar los peones. eso es. Entonces, esta es la lucha, ¿no? Del blanco solo puede obtener uno de los dos premios estratégicos, y entonces él decide este, ¿no? B3. Vale, entonces C5, D5, caballo H5, pues yo aprovecho este plan. Entonces, alfil G5, esta es una idea muy típica en más estructuras de dama. No queremos nunca hacer F6 porque nos debilita un poco. Aquí simplemente damos C7, conectamos las torres. Y ahora caballo G3. Esta idea, por ejemplo, yo creo que para muchos va a ser muy extraña. En plan, pero si come como de peón, ¿no? ¿Y qué pasa? Pero claro, si os fijáis, el blanco lo que está haciendo es cambiar la mejor pieza del negro, porque este caballo, cuando va a saltar a F4, va a estar molestando todo el Sí. rato. Y además, es muy importante para plantear estas posiciones, vale, ¿y qué voy a hacer? O sea, te doy 50 jugadas. ¿Hacia dónde vas a ir con negras? De golpe tenemos un caballo que no va a ir a ningún lado, el blanco va a comer y va a jugar G4 y no tenemos ninguna ruptura. Ya no tienes Siempre que F5 tampoco, es un intentemos, desastre, claro. no tienes ni C5 ni nada y digamos que el blanco juega tranquilamente, no tiene prisa para nada, puedes jugar dama de do, las torres, todas nuestras rupturas aquí en el flanco de damas. Si intentamos avanzar este peón, nos suben este. Si intentamos avanzar este peón, nos suben este. Y es irrelevante, no podemos entrar, solo con mucho por una columna, pero por ahí no podemos meter todas las piezas. Entonces, es una idea importante conceptualmente. Sí que intentar proyectarla, bueno, hacia dónde va a ir la posición, porque claro, si solo nos centramos en qué está pasando en un momento, pues sí que parecería bien pues, que la estructura esté peor, pero bueno. Entonces de aquí juega F4, ¿no? Correcto. Y ahora la posición es muy curiosa, es dama de 2 y este caballo está atrapado, ¿sí? Pero bueno, si me comen ahora el caballo, pues yo era un poco más feliz, porque digo, bueno, al menos activo mi alfil, se activa mi torre, quizá puedo darle un poco más de sentido al caballo, ¿no? Esto todavía es preparación, ¿sí? Y aquí jugué mi Perdón, novedad. esta es una posición que tenías mirada de antes, que has comentado que Sí, adelante. sí. O sea que este Esto es una caballo partida G3 de ya se había calcio. jugado de antes. Vale, perfecto. Sí, sí, esto sí. Pero bueno, intento explicar por qué, ¿no? Sí, sí, También porque es sí. un poco extraña. Correcto. Esta era una partida de Carlsen, Giri Carlsen precisamente, y Carlsen jugó C4, creo, y después de B4 cayó B7 se quedó muy mal. O sea, porque ahora simplemente creo que comió y jugó calle 2 primero, porque no podíamos comer en F4 porque nos dejábamos de este peón, ¿no? Y con este caballo, claro, el negro tiene un poco de compensación por el alfil, pero realmente no tiene más, ¿no? Y tampoco el alfil hace tanto, está todo cerrado y los caballos simplemente tardarán un tiempo en reajustarse, pero tenemos un peón sano de más y el Sí, negro no tiene nada. sí. Entonces engaña un poco conceptualmente esta posición. Y claro, y lo que la mejora, novedad que hice yo, fue jugar caballo B7. Y mi idea era muy simple, era jugar a A5 y B4 y al menos pues potenciar este alfil. Y más adelante pues A4 y bueno, y ya está. No era, era una idea poco, digamos, poco concreta, ¿no? Hizo torre C1, que parece natural para defender el peón, y hice A5. Y bueno, si ahora al menos tengo un plan muy sencillo. Y aquí es donde paro yo de analizar, porque digo, bueno, mi plan es B4, A4, incluso si me hace A3 para evitarlo, D4, doy el peón. ¿Sí? Y prefiero dar un peón y activar mis piezas, que mi caballo luego, por ejemplo, ¿no? Imaginamos que come todo, ¿no?
Claro, por ejemplo, mi caballo salta, Aquí estoy un poco empiezas a más tener activo, empiezo a jugar una buena compensación, sí, sí. y el negro siempre tiene pues una molestia con Sí, este sí. caballo aquí, ¿sí? Que no sabe muy bien qué hacer. Sí, sí. Entonces, bueno, era ya más conceptual y siempre dejo de las preparaciones cuando yo tengo jugadas más sencillas y mi rival tiene 6 o 7 porque ahí ya no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, ahora mi rival come en F4 y juega dama por F4. Esto es una variante muy concreta. Aquí alfil por C3 como el peón y aquí E5, ¿no? Yo calculé bien que me pudiera comer el peón. E5 es que de golpe el blanco está amenazando jugadas como dama H6, caballo H5. Creo que si D por E5, si mal no recuerdo, es muy mala porque dama H6 y ahora es que nos vienen con los dos caballos, Te va a ¿sí? dar, te va a dar mate. Te va a De dar nada, mate, mate. claro. Da igual que me coma una torre, ¿no? Sí, Tengo sí. un defensor. Tenéis que también plantear esto como sumas más básicas. Tengo un defensor que ya ni está defendiendo contra 5 Con los atacantes, cinco ¿no? atacantes, esto es... Esto es muy Y el importante. enroque débil, con lo Sí, cual es como sí. si fuera un atacante más, o sea que esto es un desastre. Todavía le puedes puntuar más, ¿no? Pero a veces decides porque funciona, porque dices, bueno, tengo muchas piezas, tampoco lo calculas todo, ¿no? Entonces, a flipor es importante para eliminar un atacante, ¿no? Y poner un defensor, ¿no? Entonces, caballo por, peón por. Y ahora mi rival hace dama F6. Porque ahora, como no tiene el caballo F3, dama H6 no era tan fuerte. Porque bueno, no podrá hacer caballo G5, ¿no? Pero esta, bueno, es ciertamente Bueno, molesta. aquí amenaza caballo H5, ¿no? Caballo H5, Es la no sé si... amenaza. Y alfil por H7. Y luego da por F7 y torre H4 o algo por el estilo. Tablas mínima. Y puede que haya más ahí. Sí, sí, además, bueno, la torre esta se puede incorporar muy Sí. rápidamente aquí. Entonces no tengo tiempo para hacer nada. Aquí tienes que buscar Aquí, el cambio de damas, claro. Bien hecho. Sí, sí. sí, juego dama de 8, entonces caballo E4 Qué bueno. para defender. Y bueno, aquí simplemente pues presiono. Qué Vale, bueno. alfil F5, presiono pues el caballo, no puedo comer porque sería un doble. Come, aquí, y como de torre de... ahora tengo un peón de más, pero el turno es del blanco. Y mi estructura es un poco extraña. Y me juega caballo F6, rey G7 y caballo H5. Muy importante. Un segundito, Álvaro. Vamos a Sí. recordar a los espectadores que tomas con la torre D porque hay un doble en F6. Si no, Ah, no sí. entenderán por qué no tomases con la torre de A, que es más lógico, ¿no? Vale, sí, Vamos a sí, sí. mostrarlo en el tablero. Sí. Porque bueno, como ahora va a venir caballo F6 jaque, eso si comería de torre de esa, Si me no, dejaría la si no torre comer de de torre dos. de A sería más lógico, claro. Sí, sí, sí. No, es importante, ¿no? La típica pregunta, aquí no tengo que hacérmela, ¿no? ¿De qué torre comer o qué torre pones? Entonces, rey G7, caballo H5. Esta, ¿por qué? Porque si ahora el blanco hace la jugada natural, que sería comer aquí, me como el caballo y tengo todos los peones defendidos, una estructura muy bonita, tengo un peón de más. Y tienes un Oye, peón de y más. encima está bloqueado el peón. O sea, todo fantástico para mi caballo. Entonces, H5 es muy importante porque ahora tengo que comer realmente, porque si muevo el rey a cualquier casilla, pongamos H6, ¿no? Amenazando el caballo. Claro, ahora mi estructura es bastante lamentable, ¿no? Por ejemplo, caballo G3, me empieza a amenazar todos los peones, el caballo empieza a saltar. Y esta posición pues, perdía mucho el control. Toda mi estructura está súper avanzada y mi rey está un poco expuesto. Por ejemplo, no me convencía mucho. De hecho, incluso G4 tiene de golpe ideas que me pueden incluso amenazar el rey que está un poco más expuesto. Ujú. Entonces, aquí ya decidí comer. Y esta posición, por ejemplo, es muy importante. Porque aquí, bueno, no sé muy bien cómo interpretar, ¿no? Tengo un peón de más, pero todo súper débil. El otro tiene un alfil, por lo tanto, también es un punto a favor suyo, porque la posición se va a abrir relativamente. Y tengo una estructura de peones, eso, muy mala, ¿no? Yo sabía que tenía el bloqueo muy bueno en D6, pero claro, por ejemplo, caballo D6 que se va de las manos. Aquí, por ejemplo, el blanco no puede comer este peón porque rey F6 ganaría una pieza, ¿no? Ujú. Pero simplemente, pues, muchas veces también veo el error, ¿no? Que muchas veces haces una amenaza y ya te quedas contento, pero bueno, el otro hace esta y ahora qué, me amenazas dos peones, ¿no? Y bueno, y no sabía muy bien cómo interpretar esta posición. Y aquí, por ejemplo, es una de las cosas que te decía, creo que hice una de las secuencias más chulas de mi vida, porque prioricé mucho la iniciativa, ¿no? Dije, bueno, voy a mantener este peón, que me va a permitir abrir las torres, Ujú. ¿sí? Abrir la columna B para tener más actividad. Me come, como, y torre por E5. Y aquí me amenaza el peón de H5, pero estos dos peones de H, pues me parecían, bueno, que tampoco aportaban mucho a la posición. Y digo, casi, si tengo yo una torre en B2, imaginemos, ostras, de golpe es muy peligroso para el blanco. Porque también, por ejemplo, fijaros en este alfil,
que es muy bonito, pero no tiene muchas casillas, ¿no? Mi caballo lo domina bastante entre estas tres piezas, ¿no? Entre el caballo de D6, ¿no? Porque quizá cambiamos, ponemos otro color. Entre estas tres piezas, le estoy quitando prácticamente todas las casillas, ¿sí? Y además, como tiene un peón aislado, bueno, pasado en blanco, tampoco puede... Digamos que choca un poco contra todo, lo tengo bastante anulado, ¿no? Entonces aquí decidí, pues digo, bueno, que me coma los peones, que pierda los tiempos. Esos peones no son relevantes a corto plazo, porque aquí este peón no es probable que vaya a coronar, de hecho inmediatamente amenazo torre por, y simplemente pues voy a activar mi otra torre y comerme este peón, y además mi caballo de 6 hace una función brutal de defenderlo todo, bloquear el peón pasado, y es difícil de atacar, además, ¿sí? Porque no tendría que atacarme desde la sexta o no es nada fácil, ¿sí? Entonces mi rival juego torre H5. Un momentito aquí, Álvaro. Sí, Sí, no, pon la torre en B8, porque quería comentar algo para los espectadores. sí. Cuando yo vi esta partida, cuando veo el concepto que has aplicado aquí de entregar los peones para conseguir el control en la iniciativa, viendo las jugadas me pareció fantástico. Pero viendo las jugadas ya hechas, no parece un concepto difícil. Sin embargo, yo comprendí que tú habías tenido que calcular esto cuando hiciste caballo de 6 y C4, donde estás visualizando que vas a perder todos tus peones. Sí. Y eso creo que tiene un valor tremendo. Es decir, si ahora vuelves para atrás a la posición con caballo de 6, quiero que los espectadores se imaginan en esta posición tener que entregar prácticamente todos los peones del flanco de rey a cambio de un peón en C3 y la iniciativa. Que esto tiene, para mí al menos, como aficionado, lo veo con mucho mérito por tu parte, Álvaro. Porque una vez que haces las jugadas y visualizas la posición final, dices, bueno, sí, vale, bien, ¿no? Fácil, ¿no? Pero claro, eso hay que visualizarlo aquí y comprender que esos peones del flanco de rey blancos no van a tener movilidad a corto plazo y que vas a poder... En este momento, ¿qué grado de confianza tenías en que ibas a salir adelante más adelante en la partida? Más o menos por aquí. ¿Tenías incertidumbre o estabas confiado de que esto es lo correcto? Aquí me acuerdo que estaba un poco nervioso porque no es habitual en mí. De hecho, me acuerdo que me llamabas Raikkonen cuando estaba en el equipo. Si no eres nada nervioso. Aquel Eso... final de Torres con Mascarenko en Sabadell que yo estuve mirando, digo, macho, es el tío de más guido que he visto en mi vida, joder. Te quedan 20 segundos y estás mirando si has apuntado bien la otra jugada. Digo, cacho. A ver, tenemos historia tuya. Sí. Pues aquí la idea es que encontré esta idea y dije, ¡guau! Estoy sacrificando 3 peones, que es también pues, una cosa que no haces habitualmente, seguidos, ¿no? Pero dije, hombre, pero tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces me gustaba la idea y muchas veces también si una idea dices, joder, es chula y puedo aportar al ajedrez, también la haces, ¿no? Un poco para la belleza. Lo que quería decir aquí, por ejemplo, que hablabas del cálculo, hacer una pequeña mención. Y una pequeña idea que siempre recomiendo al cálculo, para ¿hasta cuánto calcular? Calcula hasta que tu rival no tenga una jugada fácil. Una jugada fácil, no una jugada forzada. Fácil. Bueno, fácil o forzada. O sea, Vale. fácil también me interesa. Si la siguiente jugada de tu rival es un desarrollo normal y te va a desarrollar y vas a saber todo eso, pues ya puedes adelantar. Porque es la jugada más probable que vaya a hacer. Entonces, fácil, primero las forzadas, evidentemente. Pero claro, aquí por ejemplo, fijaos en las jugadas blancas. Alfil B1 es relativamente fácil porque no te metes en lío y amenazas los peones. Y ahora, peón por peón, pues, quizá torre por E5 es más fácil, pero todas estas capturas forzadas, ¿no? Toda esta captura, todo esto, todo súper forzado. Además, ahora también tiene que mover la torre. Está forzado, claro, Sí. porque si no torre por alfil, claro. Y entonces, claro, calcular hasta aquí, pues no es tan difícil, ¿no? Claro. Pero aquí, por ejemplo, la idea de torre H5, ¿no? Que diréis que hace la torre aquí, es dar este jaque. Y ahora, si me voy por aquí, fijaros lo que os decía que este caballo cubre todas las casillas del alfil. Claro, Ahora tendría alfil H7 claro. y justo ahora tiene un contrajuego, ¿no? Porque tiene torre G8 Claro. y torre 1, ideas de, bueno, de eso, de intentar pues, incluso darme mate, ¿no? Si me despisto. Porque mi rey está un poco solo. Entonces aquí es muy importante rey H8. Por ejemplo, este sí que es cálculo puro, ¿no? Es decir, porque es una jugada que no quieres hacer, dejarte el rey que si viene la torre te va a dar mate. Te va a dar mate, claro. Pero no lo hace. Pero no lo hace. Y el alfil, sobre todo, el alfil de B1, es muy torpe. ¿Dónde lo pone? Si lo pongo en C2, la torre de C1 se queda pendiente de la torre, de defenderlo, ¿no? Hago torre por A2. Entonces tiene que hacer alfil C5
Y nuevamente este alfil le sobra, está aquí en Sí, medio es muy patoso. Clumsy no es puede en mover la inglés la torre. palabra, sí. Sí, clumsy. Está suelto, demasiado suelto es la palabra que utilizamos en castellano, demasiado suelto. Mm. Entonces yo me como el peón, mueve el alfil para no tener que depender de él y que se pueda defender con un peón incluso, pero fijaos la irrelevancia de este alfil, está cubriendo aire, que yo diría, ¿no? Muchas Sí. veces es como, sí, tengo pareja de alfiles ya, pero están ahí cubriendo nada. Entonces dije, bueno, a 4 torre de uno ahora Aquí mi rival, él va por el mate, va por el mate. claro, y entonces aquí, bueno, yo tengo que jugar con cuidado, ¿no? Que torre de 4 por ejemplo, no podría evitar el mate prácticamente, ¿sí? Entonces torre G8, Bien hecho. ¿sí? Torre E5 y bueno, ahora que tengo un tiempo, pues todo el peón. En caso de duda, avanza el peón pasado. Eso Sí. también funciona en el 99% de Por, los casos. Si no por, está pasando nada, tira el peón para tira el adelante. peón, ¿por qué no? Sí, sí, ya visteis a Nakamura contra Wesley. Sí, Tira, sí. tú tira todo para adelante y quizás pasa algo. Entonces, torre 3 y ahora, por ejemplo, sí que fue un juego muy preciso, porque ahora torre B8 vuelvo con la torre y a torre G3, que me vuelve a amenazar las mismas ideas, claro, torre G8 no funciona, pero puedo hacerlo por aquí, es torre B3. Ah, fantástico, fantástico. Y, y claro, y en caso de F3, que podría ser interesante, ahora tengo la opción de jugar torre D3 que le cubro el Fantástico, acceso. fantástico. Y justo, por ejemplo, la única idea sería entrar por aquí para entrar a B8, pero torre B2 le cubro todos los accesos. Y Fantástico. si luego intenta entrar por la columna E, fijaos en el El maravilloso caballo otra vez, caballo ¿no? que cubre todo y Este es un además... ejemplo brutal de caballo bloqueador, ¿eh? Es que es Sí, brutal, sí, es sí. brutal. Es un ejemplo ideal de textbook, un ejemplo de libro, de cómo bloquear un peón con el caballo y que el caballo domine el alfil de casillas blancas. Está muy, muy bien. Cosa muy importante es que tengo, aunque también valor para calcular, es que claro, tengo una que en caso de me amenace mate, tengo dos cuadros extra, que hago F5 y el blanco tiene que comer y apartar. O sea, no es que me mate, ¿no? Porque claro, aquí, aunque coronara dama, bueno, aquí resulta que tengo sacrificios, ¿no? Tengo dama y torre por G2 y bueno. Pero si no me está dando mate en una, me da igual coronar dama, Sí, ¿no? sí. Entonces también estar un poco atento a los recursos que tienes, ¿no? Y de hecho, bueno, mi rival dijo torre G5 para amenazar torre D4 nuevamente. Pero bueno, torre D3, torre 1 y aquí jugué torre A de 2. Que esta jugada es para poder cambiar las torres. No, el torre de 5 me da igual, honestamente. Me interesa avanzar el peón. Ese peón es irrelevante, ¿no? Mi Sí, caballo sí. está perfecto ahí. Pero sobre todo quiero garantizar que tenga esta opción de cambiar torres si hace falta y quiero avanzar el peón de A, ¿sí? Entonces mi rival jugó torre A1. Sí. Y aquí no jugué torre de 1. ¿Cómo? Esto está así, está bien puesta el partido. La partida la he extraído de la megabase, pero sí que Torre Ya, A1 parece una jugada un poco rara, ¿eh? quizá juego Rey H2 primero, ¿eh? Eso no Vale. me extrañaría. No, digo porque, claro, ¿por qué, no? Porque me extraña, Aquí porque aquí harías torre de Torre de 1 uno jaque claro, y hacer a y 2 no coronar. parece que tenga ningún problema. Esto es seguro que no fue así. Sí, entonces creo que debe ser Rey H2 primero. Y luego Torre A1. Y aquí la idea un poco del blanco puede ser que si intento hacer a 2 pues intentas buscar algún mate o alguna Sí, idea con torre. algún perpetuo o algo, sí. Sí, sí. Pero bueno, tampoco. La posición es bastante desesperada. Sí. Entonces juego torre A1. Vale, torre B3, seguramente. Vale. Bueno, hemos quedado que es una transposición, no pasa Sería la nada. transposición a la partida. Rey H2, A2. Y aquí torre 5. Aquí de golpe me espanté porque dije, ostras, que no estoy coronando, ¿no? Pero bueno, aquí con dos peones pasados, dije, bueno, torre 1, torre por, avanzamos del otro y avanzamos de este. Y aquí torre de 1. Con dos peones pasados casi todo funciona. Sí, Entonces es sí, cuestión de sí, sí. buscarlo. Y aquí pues coronamos al menos una de las dos damas y se rindió. Sí, sí. Eh, fantástico. Fantástica partida, fantástica partida. Realmente espectacular. Yo cuando me mandaste tu propuesta de partida, pensé, esta es ideal para el canal, porque tiene la complejidad necesaria, pero tiene algo de apertura, un buen mediojuego y algunos detalles técnico-tácticos Tácticos. en el final que también son muy agradables. La verdad es que es una partida muy buena. Y claro, cuando haces estas partidas contra un jugador... Esto, de hecho, se lo comenté a Santos Latasa también. Él me mostró una partida que le ganó a Vichy Anand en León en el 2017. Y él me comentó que para él, ganar esa partida contra Vichy Anand, y además fue una partida bastante bien jugada, como que le dio una confianza añadida de que podía tal vez, ¿no?, llegar a ser uno de los mejores jugadores, ¿no? Me imagino que Mm. esta victoria a ti
te daría unas ciertas alas, ¿no? En el sentido de Sí, darte una confianza añadida, ¿no? el año anterior había ganado a Krivoruch con el europeo, que tenía 2.700. Punto de inflexión, realmente de humanizarlos, de ver bueno, que puedes leer lo que está pensando, puedes leer cómo está interpretando la jugada, ¿no? Que muchas veces la superioridad de un gran maestro es que básicamente está viendo lo que tú estás viendo antes de que lo veas. Entonces, claro, de golpe ver que no son tan distintos y que también los puedes leer algunas veces, es decir, ostras, pues no está tan lejos, ¿no? Evidentemente los humanizas, ¿no? Cuando ganas a tu primer maestro FIDE, a tu primer maestro MEI, a tu primer maestro catalán, ¿no? Claro. Ese momento es que, claro, te dices, ostras, que siempre lo habías soñado y dices, No, ostras, no, pero no, sí. no, no es tan difícil, ¿no? Luego Claro, realmente no es tan sencillo, ¿no? Y de hecho me fijé que Ernesto posteriormente te ganó a ti, es decir, que en sí, un torneo posterior él te ganó a ti, ¿no? Entonces, sí, volvemos sí. otra vez a la idea esta está claro que tú, cuando estás fluyendo, cuando tienes tranquilidad y estás jugando un buen ajedrez y estás bien, fluyendo, eres capaz de pelear con los mejores jugadores del mundo y, por supuesto, un nivel de 2.600 plus sin ninguna duda. Entonces ahí hablamos otra vez de la consistencia, ¿no? De intentar Ujú. que esa manera de fluir, que sea más constante en el tiempo y que no mezcles en medio pues esas otras partidas donde dices, ostras, que me ha pasado hoy, Ujú. ¿no? Que no. Incluso buscar los motivos, en qué torneos fluyes y por qué, y en qué torneos no fluyes, que eso es más psicológico, ¿no? ¿Qué cosas externas del ajedrez igual te Sí, están haciendo pero que no performes? Es en mi difícil caso esto, ¿no? acostumbra a ser partidas sueltas, que de Partidas sueltas, golpe sí. pues estoy despistado, no me he preparado bien, no estoy con, no sé, ahora se me ocurre con Candelario, perdí en el de España. En 15 jugadas me pongo en una posición absurdamente arriesgada y cálculo mal una y como, me lo he hecho yo solo, entonces Sí. esa rabia. Pero en general cuando pierdo una mala partida juego muy bien al día siguiente. A mí se me canaliza muy bien la rabia, a mí no me Entonces, frustra claro, perder. entonces no es un tema de... Esto es Yo soy muy bueno en eso. Tengo mentalmente muchas fuerte, victorias claro. después de derrotas. De Sí. hecho, mis mejores partidas, por ejemplo, en la Liga Francesa, perdí contra Mamedov. En la siguiente gané la partida de Urarsu, que ha salido un peón de rey, que es bastante chula. Luego perdí contra Bakrot, una partida bastante mala, y al día siguiente gané con Gauchin. Fíjate, sí, sí. Entonces, y, por ejemplo, a Candelario metí todas las mejores jugadas del módulo contra Forcén. Entonces, eso no es el torneo, yo sé que me recupero súper rápido. La energía de la rabia de haber jugado tan mal, pues se me canaliza muy bien, por suerte. Un par de preguntas de seguidores del canal. Ujú. Dosinches pregunta, ¿qué es lo que más te gusta del ajedrez? ¿Y qué es lo que menos te gusta del ajedrez? Lo que más me gusta. Ay, me viene a la cabeza la frase de quién era, de Fisher, ¿no? Que cuando le preguntaban eso es pues cuando se rompe el ego del rival, ¿no? Cuando. A ver, la verdad es que esa sensación es chula, pero a mí me gusta, lo que más me gusta, pues creo que es la conjunción de descubrir una idea y ponerla en práctica y ver que tienes, o sea, que estás aportando algo al mundo del ajedrez. Ajá, Entonces, ahora, por ejemplo, hace poco la tuve en la Bundesliga, que una idea fue que el módulo no se la cree, pero por lo tanto tienes que demostrar tú que tiene un sentido y ganar entonces con ella fue como, ¡guau! Esa sensación una de revelación. creatividad, de aportar de científica, quizás sería un poco. Eso es lo que me gusta más. Lo que me gusta ¿Qué es lo menos. que menos te gusta del ajedrez? Del mundo del ajedrez, digamos. O del juego. Que dependes de la ambición del rival. No dependes de tú solo. Eso es lo que. O sea, puedes a la larga, ¿no? Puedes omitir la varianza, pero por ejemplo, te hago un ejemplo muy básico. Yo en un europeo, todos mis rivales me jugaron o eslava, o aceptado, y cuando yo iba con negras, esquivaban todas las líneas críticas y me cambiaban todas las piezas. Y claro, tuve tres, cuatro opciones de 0,50 de apretar un poco más. Pero claro, acabé haciendo estos 7 tablas seguidas y luego, por ejemplo, yo qué sé, para que te hagas una comparativa, el que va líder, pues que 3 4 partidas se las regalaron, ¿no? Claro. Entonces, que a veces hay esa sensación de digo, es que no dependo de mí solo, a la larga Esto, a la sí larga la dependo de mí varianza se solo. equilibra, claro, porque tendrás otros torneos y será al revés, pero a corto plazo te puede pasar factura, sí. Y Pero ahí claro, de a nuevo entramos en veces. temas mentales. Si eres mentalmente fuerte, puedes superar esta y comprender que esto puede pasarte. Esto a los niños Sí, les no pasa en todos puede, los no, terrenos, no, sí ¿no? puede pasar. Digo que no me gusta porque es que si tu rival decide que hoy no vas a jugar Claro, ajedrez, pues es muy probable que no juegues, aunque juegues con blancas, incluso a sí, niveles sí. de grandes maestros.
si el tío dice, hoy voy a prepararme para que hacer tablas Sí. y vas a tener 0, claro, si va con un poco... Por eso también a veces es más fácil ganar a un rival muy superior, porque te va a intentar ganar. Fede me Entonces, pregunta, ¿qué es lo que sabes tú y que todos los demás ignoran? hostia, que sí. ¿Qué te Además, pensabas? ¿Que iban a ser ignoran. preguntas fáciles aquí o qué? Hostia, eso es buena. Eh, hombre, no me creo muy presuntuoso, la verdad. Pero sí que creo últimamente Algo de ajedrez, ¿eh? que Vamos a centrarlo sí, de en el ajedrez. juego. Pero que de conceptual o tiene que ser ¿Qué es lo que algún tú cosa. sabes y que piensas que los demás ignoran? O que una buena parte de los otros jugadores ignoran. Quizás Yo creo aficionados, por que, ejemplo, ¿no? Algún secreto que tú sabes pero tú no has leído en ningún libro. A ver si nos ayudas a mejorar. hombre, luego lo he leído. Una cosa que he descubierto y que realmente veo, como hago muchas clases y muchos distintos niveles, incluso maestrías internacionales, que lo más importante no es lo que hagas tú en la partida, lo que quieras hacer, es lo que va a hacer tu rival. Quizá es una cosa, pero la gente no se te lo toma en serio. Yo tengo partidas que enseño para explicar este ejemplo que yo no creo nada, no aporto nada a la partida, simplemente estoy adelantándome a lo que creo que va a hacer mi rival. Y luego, la mía es con el módulo y son todas las mejores. Entonces, ese aspecto, es que además me gusta ser didáctico, entonces mira, prefiero aportar esta idea. No sé, es como, digo, tío, pues muchas veces pasas ese filtro con la partida, ¿no? Mire, analizas la partida solo con ese filtro, diciendo, pues, ¿qué podía hacer? Mira, hostia, pues lo podía haber visto, podía no. Pues Y sí, muchas jugadas, por ejemplo, que te parecerían absurdas si intentaras crear, te parecen lógicas si ves que quiere hacer el otro. sí, sí. Entonces, es que La, abre el mundo a cosas que no puedes ni ver. O sea, te voy a la- dejar 5 horas que si no piensas así, no vas a encontrar la jugada. la perspectiva del Entonces, rival. Sí, sí, sí. eso, bueno, creo que es la idea más simple. Y luego, por ejemplo, me dijeron que Kramnik en los vídeos que hizo en Chessable dijo, lo más importante, jugadas forzadas y luego qué va a hacer tu rival. Luego ya lo que quieras hacer tú. Bueno, a él le ha ido bien, al menos. Sí, él creo que, bueno, mira, os hago el argumento este, la falacia de la autoridad quizá, pero Y encima ganó el Title Tuesday el otro día. sí, Totalmente ostras, no retirado, sí. sé. ¿Cuál es tu campeón del mundo preferido? Em, Dame dos, si tienes una duda. Tampoco soy muy literato en esto. O sea, no, Bueno, no, pero no he estudiado mucho partidas. qué jugador de élite en el pasado te ha gustado mucho ver sus partidas y te inspira? ¿Hay alguno? Ahora me gusta más, por ejemplo, ahora mismo, me gusta más tal, porque estoy cambiando mi estilo y valoro mucho más las ideas de la partida, no la valoración objetiva. Entonces, por ejemplo, hay posiciones que digo, pues sé que voy a estar peor, pero buena suerte para él, Buena que me suerte para encuentre él, las sí. jugadas. Muy Entonces, práctico. ahora, por ejemplo, sí que me parece admirable porque lo hacía de una manera súper casual, ¿no? Y encima, pues, sacrificando y todo eso. Y esa libertad que te da decir, bueno, da igual, es que sabes, aun sabiendo que estás peor, poder jugarla y pasar de ese perfeccionismo de, no, quiero hacer la mejor jugada y todo eso. Y otro campeón del mundo, otro jugador que te diría sería Grigoric, pero me hace mucha gracia este. Interesante. Yo juego con las piezas, ¿no? No, pero te digo por qué, porque en todos los problemas cuando era de pequeño, no sé por qué salían muchísimos de Sí. Grigori ganando. Es que juega muchas Y te lo partidas. juro que siempre me viene a la cabeza cuando me hablan de Grigori, Digo, Grigori. oye, Y... si tenías que Ujú. recomendar solo una cosa a un jugador de 1900 para mejorar, ¿qué sería? Y no vale estudiar táctica y ni jugar la catalana. Hombre, aparte del consejo que os he dado antes, eh, em, una cosa que también digo mucho a mis alumnos, y creo que está muy bien, es que el ajedrez requiere disciplina. ¿Y en qué sentido requiere disciplina? Que tú cuando vas a calcular una variante, deja de dar la opinión o deja de parar. Tú tienes que calcular la siguiente jugada y ahí tienes que calcular las dos variantes. Y luego tienes que invertir el orden de jugadas. Y luego tienes que hacer. Y una vez haces eso, esa es la parte de disciplina, luego ya das tu opinión o valoras o comparas. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente se empieza por una, aquí empieza a dar su opinión, pierde 10 minutos, luego vuelve a la anterior, ¿por qué no? Entonces, hay esa parte de disciplina del cálculo o de esto que es, no es pensar, es hacerlo. Es decir, esta jugada viene esta, viene esta, viene esta, luego vuelves, viene esta, luego cambias y haces como el baile y luego ya piensas. Entonces,
Ese sería el concepto, que te calles. Básicamente les digo a mis alumnos en plan coña, ¿no? En plan, cállate, ¿no? Digo, tú me jugadas, ¿no? No, me da igual lo demás, ¿no? ChesW dice, ¿cómo afrontas las malas rachas? Y bueno, ¿cómo lo gestionas psicológicamente eso? Ya has hablado un poquito antes de que te gusta Sí. más resolverlo partida a partida, ¿no? Pero cuando has tenido una mala racha de varios torneos seguidos, ¿qué te habrá pasado? No, ¿Cómo lo afrontas eso? no me afecta, creo, especialmente. O sea, por ejemplo, en general, cuando he tenido mala racha, por ejemplo, cuando bajé de los 500, era más pues, de mi vida personal o de, por ejemplo, coincidió una época que, bueno, que por causas no dormía muy bien, no tenía la vida muy organizada y entonces era lógico, no sé cómo decirlo. Y entonces, si hay una lógica detrás, pues bueno, simplemente voy a mejorar esto. Y si no hay ninguna lógica o es un error que ya he cometido, me cabreo de una manera, pero esa rabia la canalizo a trabajar. O sea, me puedo estar muy enfadado y muchas veces, ostras, pero a ver, tranquilo, no pasa nada. Y yo digo, que ya sé que no pasa nada, pero que me cabreo porque es que soy tonto, ¿no? Entonces, que no es malo, ¿no? Pero lo que es malo es cabrearse y luego ya perder el control, ya rachar, por decir así, ¿no? Ya como tiras del torneo. Nunca me ha pasado eso. Aunque haya perdido tres seguidas, digo, bueno, la siguiente partida, venga, a otra cosa. Es curioso que digas eso Evidentemente, porque yo lo he notado también en mi propia vida, aunque obviamente a otro nivel, pero también en la vida de muchos de mis alumnos. Cuando las cosas no les va bien fuera del tablero, es raro que les vaya bien en el tablero también. Cuando tienen exámenes que no han hecho bien, cuando tienes problemas incluso a nivel de pareja, situaciones raras en el trabajo, es raro, es muy extraño que paralelo a todo esto estés machacando en el tablero. Como que, es más, a veces dices, coño, es que más, no sé si te ha pasado alguna vez a ti, pero a mí sí que me ha pasado. Tener una discusión conyugal el sábado por la mañana, por ejemplo, y como decir, bueno, esa la voy a perder seguro. Ya vas a la partida, no es que estés pensando en la partida en eso, pero que tu estado de equilibrio mental no es el y bueno, no, ¿no? no tanto con voy a perder, pero sí que en la partida, todo el rato dándole vueltas, es como, joder, Es ¿sabes? que no, no, Es que te da más rabia, es normal, en ¿no? plan, Claro, normal, no, ¿no? no, ya, Y no, no puedes, estás pensando, no estamos pensando solo en ajedrez, estamos pensando en mil una cosas. pregunta mía. Además de Sí. jugar al ajedrez y entrenar y fuera de lo que se trabaja de ajedrez, ¿qué otras aficiones tienes? Y específicamente explícame esto del Monkey Island que tienes ahí en el Twitter, que no lo entiendo. Siempre lo he visto ahí. Eh, Me gusta mucho Monkey Island, Monkey Island, Monkey Island. ¿Qué coño es ese Monkey Island? ¿Y qué otras aficiones tienes? A ver, para que a te ver, conozcan más allá del ajedrez, ¿no? El Monkey Island es un videojuego, es una aventura gráfica que tiene 30 años, de hecho salió en el 91 o algo así, tiene un montón. Y bueno, es un humor un poco absurdo, porque es una idea que tú vas a ser un pirata y como el mundo, a ver, ves que se lo toma muy a coña. Yo que sé, por ejemplo, estás en medio de una selva y aparece el teléfono de ayuda al jugador, ¿no? Y estás llamando y en plan, oye, que estoy atrapado en esta isla, ¿qué hago? ¿Sabes? O sea, que se ríe de sí mismo y ese tipo de humor, pues creo que me caracteriza también, bueno, de que todo es como, bueno, pues Vale, vale. nada, vamos a pasárnoslo bien. ¿Y qué otras aficiones tienes? Y luego, juego tenis de mesa, estoy federado, de hecho. Ujú. Ahora este año, como le doy mucha caña al ajedrez, no he podido darle tanto, pero yo qué sé, por ejemplo, siempre me llevo la pala o he jugado torneos. Jugué el año pasado jugué contra el campeón de España sub-18, por ejemplo, en un Open, y me metí una paliza. Increíble. Y es un deporte que me encanta. Y además, como tengo experiencia del ajedrez, da igual que pierdas 11-1, otra, ¿no? Es como Sí, sí, otra como partida, a no mí, pasa sí, nada. sí, sí, sí. Y nada, y ahora está empezando, bueno, buscando otras cosas, ahora. O sea, probé submarinismo, estoy probando jiu-jitsu, un poco, ¿Estás haciendo me gusta un poco. jiu-jitsu? Interesante. Sí, empieza a ¿Y nada. qué tal lo Ahora, estás por ejemplo. pasando? ¿Te está gustando? Sí, me está encantando, porque Lance Henderson, lo Sí, sí, conoces, lo ¿no? sé. Me dijo, El padre es un especialista, claro. Yo lo conozco a Matt desde hace muchos claro, años, claro. me dijo que, que el jiu-jitsu es como el ajedrez, y es verdad. Sí, sí, Realmente muchas cosas intuitivas del ajedrez se pasan al jiu-jitsu. Por ejemplo, tienes una posición dominante, no hagas nada, que se sí, sí. canse. Mantén el control, sí, sí. O Espera por su error y ejemplo, lo machacas, sí, sí. O, por ejemplo, tener las prioridades de, vale, ¿qué no puedes dejar que te pase? Y no sé, por ejemplo, intuitivamente, ojo, estás, no sé, te notas, no sé cómo decirlo, notas. Y realmente lo recomiendo, pero bueno, es reventada Sí. aeróbica, pero bueno, Y te eso tiene que es, gustar, en fin, estar sí, ahí. un poco, que eh, sufrir un poco al sí, principio sí, para sí, luego sí. disfrutar, sí, eso Pero es sí, otra sí, es cosa. muy interesante. Mm. Acabas de publicar un curso en Chessable, que es la plataforma Ujú. de aperturas que ahora está muy de moda, que tiene un sistema
de memorización espaciada, muy interesante. Ya lo habías publicado en castellano unos meses atrás, pero vamos, hace 1 o 2 días ha salido el curso en inglés sobre la apertura catalana. Entonces, ahora mismo los espectadores no lo van a ver, pero después de la entrevista voy a sobreponer unos gráficos chulos para que puedan ver este curso y probarlo si les apetece. Cuéntanos un poquito de cómo surgió la idea de hacer el curso, por qué elegiste la apertura catalana y, bueno, qué sensaciones has tenido una vez que ya has finalizado el curso y están en el mercado. Cuéntanos un poquito. Cuando dejé el trabajo precisamente dije, vale, si me voy a dedicar al mundo del ajedrez, el problema del ajedrez es que tienes mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, de golpe, uno de los proyectos que dije, tengo que hacer, lo primero que se me ocurrió, digo, tengo que hacer un curso de chessable porque me va a dar algo a medio plazo que voy a tener que ir trabajando sí o sí. Me va a tener unos plazos, voy a tener que hacerlo. Sí. Y además es un tema que me gustaba. Primero, a mí no me gustaba el chessable antes, quizá conceptualmente, porque me parecía demasiado. No sé, el perfil no acaba de gustar, pero sí que cuando empecé a trabajar un poco dije, hombre, si me dejáis poner mi manera de ver el ajedrez con alternativas, con un poco crecimiento un poco más sostenido, que está muy bien memorizar, pero está muy bien también tener como pequeños peldaños que dices, vale, pues me quedo aquí y luego cuando tenga tiempo memorizo hasta aquí. Pero que no a veces tengas que tener todo para poder jugar. Sí, ese es un gustado y entonces me dejaron hacerlo así y dije, ah, pues mira, perfecto, me gusta el formato y tal. Y realmente ha sido brutal, porque he mejorado un montón también a nivel de preparación, he ido mucho al grano. Por ejemplo, muchas variantes tardé 2 meses en escogerlas, o más, porque me iba dando de cabezazos, me parecía que no era suficiente, que no es para que puedas jugarlo cada día, porque claro, como quiero hacer un repertorio que dure, no me interesa hacer algo que sea la primera línea del módulo y la semana que viene uno lo refute y ya no tenga sentido. Entonces, me basé mucho en conceptos que puedan perdurar en el tiempo, que sean estructuras que al menos te sirvan para otras aperturas, que tengan, bueno, que lo puedes jugar más de una vez, por eso digo. ¿Pero la Y apertura también, catalana fue elección tuya o una sugerencia de ellos? no, la apertura catalana fue mía, Fue porque yo sugerencia sé, tuya entonces, ¿no? porque, a ver, yo también hice el trabajo de fin que era del bachiller, lo hice de la catalana, y siempre he jugado a la catalana desde pequeño, y me gusta, y además soy catalán, y dije, pues, y además hacía 2 años que otro, además estaba de moda por lo de Carlsen. Es que realmente se juntaban tantas cosas que parecía Sí, evidente. sí, sí, Entonces, sí. la idea era hacer la catalana repartido de 4. Y además, muy importante, lo iba a hacer igual. Si me voy a dedicar a ajedrez, voy a preparar mi repertorio Sí, igual. Entonces, ¿por qué no hacerlo de una manera profesional? Porque uno de los requisitos para mí de hacer el curso es decir, hombre, pues lo voy a jugar. De hecho, lo he estado jugando todo. Todo lo que está ahí, lo he estado jugando. Porque era un requisito, digo, es que no voy a hacer algo que digo, uy, sí, esto es buenísimo, y luego, pues no. Entonces tenía que estar convencido también. Entonces eso llevó más tiempo de, claro, me tengo que estar yo convencido para jugarlo, no solo tú. Entonces también tengo que encontrar el nivel, pero claro, no puedo recomendarte entonces una locura, que claro, y el nivel de abstracción. Entonces era un equilibrio que, bueno, que me gustó mucho porque como tenía muchas limitaciones, ¿no? Esa frase de limítate para crecer, ujú. pues claro, era muy estimulante mentalmente, no era simplemente poner las mejores, ¿sí? Ni Antes de nada. la entrevista hemos estado comentando que tienes intención de seguir creando materiales en el futuro. ¿Tienes alguna otra apertura en la cual ya estás, quizás no trabajando, pero ya planificando con Chessable? Si se puede Bueno, saber. ahora tenemos algunas ideas, por Vale, ejemplo, sería más para negras, por ejemplo, algo como la holandesa que la ha jugado, interesante, especial, interesante. o la Benoni, o no sé, cosas un poco más, bueno, el repertorio de 4 es muy serio, que está muy bien y tiene variantes muy divertidas también, pero bueno, algo más con negras Hombre, una de la Benoni estaría más bastante bien, agresivas. porque no estoy seguro si tiene mucho material de eso en... Tienen uno de hace un par de años de Sí, parligras, pero sí, bueno, correcto, correcto. pero como Pero yo he bueno, jugado muy la Benoni, entonces es como, mira, me apetece. Y es una apertura divertida y que creo que no sé, que yo le cogí mucho cariño, la jugué desde los 12 hasta los 16, solo jugué Benoni sí, sí. y salí vivo, y salí vivo. Entonces, es una apertura muy divertida. Bueno, te Y llevas una bueno, hostia de vez en cuando, pero ganas muchas partidas con negras también con la de Benoni. hecho, en el Mundial perdí contra la Benoni, Sí, entonces, ¿qué voy a contar? Así sí, sí. que... Hay una pregunta que también estoy haciendo últimamente y te la quiero trasladar a ti también. Uy, qué Esto seriedad. más tiene que ver con tu faceta como jugador y como entrenador, que es el tema de las trampas en ajedrez. Mm. Carlsen no hace mucho declaró que
tenía una preocupación muy grande sobre esto, ya que, y Caruana también ha dicho lo mismo, porque ellos ven que podría ser incluso un problema existencial para nuestro juego, como por ejemplo el dopaje ha sido para el ciclismo, que ahora pues, en fin, yo antes veía mucho ciclismo, y ahora yo no lo veo. Y creo que en parte es porque llegué a un punto pensando, bueno, están todos, vale, han pillado a Lance Armstrong y los demás, pues que están todos igual. Entonces, Sí, sí, como que he sí. perdido el gusto o las ganas de verlo como deporte. Mis preguntas específicas son, ¿crees que es un problema existencial para el juego? Número uno. Y número dos, ¿tienes tú la percepción de que has sido víctima tú de haber sido, de alguien que te ha hecho trampas o te has ido de una partida pensando en vivo, ¿eh? No digo online, que eso es posible que todos hayamos pasado por algún caso, ¿no? Mm. Pero en vivo has Mm. tenido la percepción en alguna ocasión. No hace falta que digas ni cuándo, ni contra quién, ni nada, pero Mm. simplemente por conocer y un poco explícame tu punto de vista sobre este tema. Yo creo que es serio, es un tema serio. ¿Tú qué Es un tema opinas? importante, ¿eh? De hecho, hablando con gente más de la E, con gente de 2.7 o 2.6, pues sí que están bastante preocupados y creen que es mucho más común. Sobre todo porque para que os hagáis una idea es muy fácil. Creo que lo explica muy bien Nakamura, creo, en el podcast con Lex Friedman, ¿no? Que a mí, por ejemplo, a mí, solo me hace falta que me hagas así. No me hace falta que me digas nada más. Si me haces así, es como, habrá algo, o tendré que estar atento, ¿no? Me hagas una señal. Entonces, para que os hagáis una idea de lo práctico que es. Entonces, yo creo que potencial no creo, la verdad, porque también le damos, a medida que evoluciona la humanidad, le damos más atención a las noticias, ¿no? Y es como, vamos a ver, sistémico no creo que ese es el problema. Porque, por ejemplo, ciclismo, ¿no? Que me dices, hombre, era una cosa que todo el mundo sabía, que todo el mundo lo hacía, hasta que ya todo el mundo se pasó, ¿no? Y ya ibas reventando a todo el mundo. Pero sí que es un problema que es importante que se tome más atención. Por ejemplo, ahora en europeos o incluso en ligas, no toca hay controles y que cada vez haya más cultura también de, yo qué sé, por ejemplo, me comentaban en un torneo nacional de un país, un amigo mío, que jugó contra un rival, que el rival jugaba, se iba a fumar y estaba hablando con un tío que estaba con el móvil fuera. Y dices, hostia, Eso no debería que permitirse. al menos el problema de las trampas no es tanto el que se produzcan, sino la No, paranoia. la percepción, eso Por condiciona tu ejemplo, juego, por supuesto, claro. te condiciona un montón, por ejemplo, que me comentabas de si alguien me ha hecho trampas. No, en online rapidísimo, la verdad. A veces en 10 jugadas ya lo sabes, aunque no te haya hecho nada, es que no No, sé, pero lo lo sientes. sabes, lo sientes, sí. Hay patrones. Sí. Pero por ejemplo, el caso Feller, yo muchas veces he jugado pues en Liga Francesa y estaba Feller por ahí, por ejemplo. Y a mí me daba una rabia increíble. Es que era como una sensación de es que te desconcentras solo que esté ahí, aunque no estés Sí, jugando contra sí, él. sí, es Porque es tremendo, una sí. sensación de que le has fallado al ajedrez, Claro, este ¿no? no O sea, debería estar ahí, no debería de estar que ahí. no debe, es que te comes el tarro sin quererlo, entonces te saca del juego. Entonces, claro, la reinserción y todo esto es como, vale, muy bonito a nivel democrático, ¿no? De tal, pero es como, ostras, es que sí que diría que las penas fueran mucho más, mucho más. O sea, un poco en proporción a lo que estás haciendo, pero yo qué sé. Por ejemplo, lo de Miguel ¿no? Pues 10 años, fuera. Álvaro, me cuesta definirme al 100%, pero yo tiendo a pensar, como tú, es decir, la pena porque te pillen haciendo trampas tiene que ser tan grande que es que ya la gente ni siquiera se le pase por la cabeza intentar hacerlo. 2 años no es suficiente. Y un jugador profesional, claro, tú le pillarás una vez, pero alguien que le pillas haciendo lo ha hecho decenas de veces donde no se le ha pillado. Y ha hecho daño a Claro. muchísimos jugadores y ha creado un perjuicio brutal para lo que es la imagen de Claro. nuestro juego. Es que no debería seguir jugando. No sé muy bien cómo se tiene que resolver, pero claro, mi caso, pues me preocupa como persona externa, digamos, ¿no? Pero justamente lo que has dicho, yo hace poco estuve en un torneo y yo no tuve ningún problema en ninguna de mis partidas, estoy seguro. 100% seguro. Pero yo veía esto que has dicho antes. Veía a otros jugadores que salían a fumar y coincidían con otras personas que tenían el módulo viendo las partidas. Claro, yo no prejuzgo que haya habido mal Mm. juego ahí. Es posible que sí, pero es posible que no. Pero eso es muy dañino. Y también he visto esto, y es aún más lastimoso, entre padres y niños. En torneos donde he ido como entrenador, los padres están fuera, algunos de ellos con el módulo,
bueno, que dices, vale, están mirando cómo va la partida, es entendible, aunque yo creo que no deberían hacerlo, pero es entendible, pero lo Sí, que no, no es no, entendible es que el niño bueno, salga al lavabo y cruce palabras con el padre. Es que eso, aunque no digan nada de la partida, claro. es que basta con que le diga, Sí, sí, venga sí. chaval, que, en fin, estás bien, ¿eh? Sigue así. No puede ser, no puede ser. Mm, Y tengo entendido que esto ha pasado varias veces ahora en Estados Unidos. En fin, es un tema que a mí me preocupa un poco más. Y es verdad que hay mm. medidas en los altos torneos. Vamos, yo como jefe de prensa o de la FIDE lo veo en los torneos donde voy. Pero claro, eso no va a impedir que se pueda hacer a niveles más bajos, ¿no? Sí, sí, sí. Y que Tema sí, bueno, problemático. y es todo más accesible también, pero bueno. Y en general, como tú, no voy pensando en tal, pero es como, pues no permitas que los jugadores salgan fuera de un recinto o adáptalo. También si hay premios, ¿no? O hay tal, pues yo qué sé, ¿no? También hay que confiar con la gente, pero bueno, claro. Es, no sé, es un equilibrio extraño, pero bueno, en general, tantos años que llevo jugando. Y ya en la época precisamente que han aparecido todos los módulos y tal, tampoco, no sé, o sea, es anecdótico todavía, pero sí que puede ser sistémico y está bien. Atención, eso sí que estoy muy contento. Álvaro, Como, ha oye, sido para mí un placer, ha sido una charla. Espero que lo hayas pasado bien sí, durante sí, este rato sí. que hemos estado juntos. Esto saldrá. Ha habido algunos microcortes y pido disculpas a los oyentes y a los que van a seguir esta entrevista en YouTube, de que es verdad Mm, que en algún momento ha habido pequeños microcortes, pero creo que en general se ha escuchado bien. Hemos aprendido mucho sobre Álvaro, pero también sobre su forma de ver el ajedrez y muchos consejos mm. que ha soltado. Partida fantástica. Y nada, con ganas de verte en persona y tomarnos algo. Claro. Y bueno, por cierto, me has dicho que no tenías muchos torneos planeados, pero la Liga Española sí que la juegas con... ¿Sigues con el equipo de Divis- Valencia, el Silla? Sí, División Honor, Sois sí. los actuales campeones, si no estoy equivocado, ¿no? No, estás No. equivocado. Ah, pues yo recuerdo que el año pasado, no. Fue el anterior entonces que ganasteis. No, ganamos en 2011, ay, en 21 creo. 2021, vale, perfecto, sí, sí. Pero el año pasado, ¿qué quedáis? ¿Segundos quizás? Mm, No, el año pasado empezamos con medio de tres, de hecho Vale. salvamos de milagro. No, Ostras. es que está muy igualado y parece que puede ganar cualquiera cada año. Vale, vale. Mientras Pero va avanzando. repites, en principio estás a gusto ahí con el equipo Sí, del... sí, sí, me ¿No te gusta, gustaría disfruto. más jugar con algún equipo? Claro, equipos catalanes no hay en División de Honor Es que apenas, no hay en ¿no? División de Honor. Y honestamente, bueno, el tema de la Liga Catalana es Bueno, como cuesta un los poco. Tantos fines de semana individuales se te Álvaro y yo hemos recortan. compartido equipo durante años y los dos sabemos lo que es jugar cada fin de semana y bueno, tiene sus cosas atractivas Ventajas, y pero si te inconvenientes. mueves mucho, pues no tiene ninguna, la verdad. Creo que el ambiente del equipo es bueno en la Liga Catalana. Eso siempre es una cosa que me gusta. Este año he cambiado del San Cuat al Colón, al Ateneo Colón, y bueno, contigo coincidimos en el sábado y en general es divertido verte con los amigos cada fin de semana, pero claro, sobre todo para alguien de tu perfil que juega torneos, que viaja, Mm. te lastra mucho tener que estar muchas semanas aquí, ¿no? Mejor Campeonato de España, que será en... ¿Dónde se juega este año? No era en Linares, por fin, era en Jaén, creo, o en Sí, otro sitio. bueno, pero si fa no fa, ¿eh? O sea, eso es similar. Bueno, pero da igual, prefiero, honestamente, aunque sea en medio del Un desierto, torneo que quizás te cambiar. apetecería jugar es el Campeonato de España individual, que este año no se hace ni nada, se hace en Marbella. Y yo ya jugué en Sí, Marbella hace 3 años y el sí, sí, sitio está sí. muy bien. En Y hace octubre, sí. 6, 7 años que no lo juego, así que Pues este es un torneo que igual te interesa planteártelo porque es un Campeonato de España mm, y Marbella es sí, un sitio que está muy bien. Yo ya te digo, lo jugué hace 3 años ahí y tanto, bueno, estaba en un apartamento, pero la sala de juego, todo el tiempo fue muy bueno. En octubre, vale, torneo pues interesante. quizá me veréis ahí. Sí, sí. ¿Alguno del circuito quizás? ¿Torneo de Sanz No, quizás? no, por aquí no juego ¿No? nada. Si voy a jugar, me voy lejos. Te vas lejos, ¿no? Sí, busco torneos que me aporten también algo Claro que sí. diferente, ¿no? Aquí yo no los conozco. Habla muy bien del torneo este que hay en Tailandia, el torneo de Bangkok. No Ah, sé, esto es ah, una pues cosa mira. que Jan Gustafsson en cada podcast menciona que quería vivir ahí, no sé qué. Así que este Ah, es pues uno que mira. tengo en mi radar, aunque está un poco lejos. Y luego también me han hablado muy bien de un torneo que hay en Singapur. Ah, en En, Singapur. bueno, por aquella zona también hay bastantes Bueno, torneos yo jugué ahora en interesantes. Kazajstán, tampoco me viene tan lejos ya. Bueno, Pero- claro, no lo he dicho, pero es un error por mi parte, pero ah. hiciste un torneo europeo de Blitz y Rapid bastante espectacular, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, ¿Puede de ser? cuarto en el Blitz. El cuarto en Pero el bueno, estuvo Leeds. líder todo el torneo, pero Claro, bueno, pero sí. aquí No, hablamos estuvo de bien. palabras mayores, ¿eh? Un Sí, sí, sí. torneo... En cambio, en el Almaty no te fue tan bien, ¿no? ¿Cómo fue en el Almaty? Bueno, fue más o menos Normal. normal. No sé, empezó alguno mal, gané bastante, a bastante 2-7 también. O sea, Bueno, fue equilibrado. También tuve partidas que perdí con un 2-3. O sea, fue como, bueno, un poco más yo estuve en Kazajstán en normal. septiembre, pero estuve arriba en la capital, en Astana. Tú estuviste en Almaty. ¿Qué tal tu experiencia? ¿Te gustó o lo que No. experimentaste ahí? ¿No demasiado? Bueno, la ciudad no es muy chula para los estándares europeos, que sí es un poco industrial, el perfil de muchos coches puedes Sí, exportar. Las montañas son chulas y puedes sí. hacer un poco de turismo, pero bueno, la ciudad en sí a mí no me, no ¿Probaste sé. la carne de caballo? Sí, creo que sí. No, creo que probé la de canguro hace poco, para que te hagas una Ajá. idea. Esa no, y Muy está bien, buena también. muy bien, muy Pero bien. bueno, bien, no, una experiencia chula. Sobre todo viajar lejos para jugar ajedrez siempre ha sido chulo. Que he jugado en Bueno, Moscú. cuando te he preguntado sobre qué es lo que más te gusta del ajedrez, Mm. para Ah, quizá mí, viajar para también un mí, poco. para mí al Mm. menos, lo que a mí más me gusta del ajedrez desde siempre ha sido la posibilidad de viajar jugando Claro. torneos No, sí, sí, y sí, sí. conocer gente muy interesante que de otra forma seguramente no los hubiera conocido, ¿no? Sí, no, no, Viajar es fantástico. Me como cansa estamos mucho, pero me hablando lo paso mucho muy bien. de técnica, de cosas de Sí, partida, pues se me ha pensado ahí. Pero sí, el año pasado cogí más de 50 vuelos. Sí, me lo pasé genial. Sí, 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 o sí, sí. sea, eso es lo mejor, sí. Y Fantástico. desconectas y bueno. Es muy Bueno, está bien. cansado, pero es muy gratificante. Y luego son memorias que te quedas de situaciones que has pasado y sitios donde has viajado. Muy bien, Álvaro, Bueno, gracias por mucho todo. ajedrez y Venga, muchas gracias por venir y a nos vemos vosotros. Y pronto. un saludo al canal también. Cuídate mucho. Chao.